Derecho Penal 2. En la clase anterior estuvimos estudiando el párrafo sexto, en su primera parte, artículos 199, 200 y 201, que se referían a la falsificación en el fondo. Habla también la ley de librare, etcétera, que en el fondo también significa confeccionar algo. Pasaportes o portes de armas. Y ahí veíamos que la ley sancionaba tanto al empleado público como a cualquier persona, incluido un particular obviamente, o también un empleado público, y al que hiciere uso de esos ¿cómo se llama? Pasaportes o portes de armas. Entonces ahora vamos a decir algunas palabras respecto de este segundo grupo que dice relación con la emisión de certificados. De certificados. Antiguamente era muy común que hace años atrás, no sé cómo será ahora, estoy hablando hace muchos años, no sé si seguirá siendo ahora, era muy común que los parlamentarios dieran recomendaciones a la gente. Recomendaciones que se dan a gente que muchas veces ni siquiera conocían. Diríamos que, por lo menos, estoy hablando de mi época en la universidad, etcétera, un poco más adelante tal vez, en que se utilizaba esta práctica. No sé si los parlamentarios ahora lo harán, porque aquí hay normas que son de creación reciente, y justamente tienen que ver con el hecho de otorgar estos certificados a gente que no corresponde. Y normalmente se daban certificados de ¿qué? De méritos. De méritos. Claro, si una persona X llegaba con un certificado de mérito, ¿no es cierto? No sé, se la atendería mejor o hasta a lo mejor lograba el puesto. Personas que a veces ni siquiera se conocían. Por eso que se ha ido dictando esta legislación. Ese es el propósito de decir, ¿cómo se llama? ¿Por qué razón es que existen estos tipos penales? De hecho, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay disposiciones de los años 96, por ejemplo. Incluso del 2012. Incluso del 2012. Hay también otras, ¿no es cierto?, de otros años. Entonces, se tuvo que venir dictando esta nueva legislación para tratar de que no se siguiera incurriendo en esta práctica. Bien, como siempre, tenemos el código actualizado a la mano y vamos a ir analizando este segundo grupo ahora, ¿no es cierto?, que se refiere a los certificados. Yo siento algún par de cositas que pueden ser interesantes en relación con los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de cada tipo penal, estudio que corresponde a esta parte del ramo de este año. Artículo 202. ¿A quién se sanciona acá? Al facultativo. Un nombre más o menos amplio que se refiere a los profesionales de la salud, básicamente a los profesionales universitarios. El facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión con un fin determinado de eximir a una persona de algún servicio público. Antes se utilizaba más que ahora, por lo menos, se utilizaba respecto de aquellos que no querían hacer el servicio militar, cuando el servicio militar era obligatorio. Ahora, de repente si es condenado como pena, con una pena sustitutiva de libertad de realizar algún servicio público, a lo mejor también se puede conseguir este certificado. El fin es evitarlos. Entonces el sujeto activo es el facultativo que libra certificación falsa de enfermedad o lesión
con el fin de eximir a una persona de algún servicio público. De algún servicio público. La aplicación de este artículo es limitada porque si el culpable exime esta certificación, este facultativo, si expide esta certificación como funcionario público, como empleado público, con abuso de funciones, habrá cometido el delito del artículo 193, número 4, que ya estudiamos. Es decir, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. No es cierto, ¿no es cierto?, lo que señala el facultativo, y con esa mentira lo que obtiene el beneficiario, en el fondo, es eximirse de un servicio público. Y por eso recibe una pena más alta este facultativo si es que actúa como funcionario público. Porque acá, en el 202, recibe reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa, pena copulativa. Mientras que en el 193, número 4, recibe presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Eso tiene pena, llega hasta pena de crimen. Gravísima la pena para el caso de una falsedad. Así que, ¿importa? Sí. ¿Importa? Sí. No puede este facultativo, como funcionario público, en el ejercicio de su cargo y dentro de la esfera de sus atribuciones, otorgar un certificado, ¿no es cierto?, para eximir a alguien de un servicio público. Claro, no puede emitir este certificado de enfermedad o lesión, que no existirían, para, como digo, eximirlo del servicio público. Luego el artículo ahora ha sido ampliado y se señala el que incurre en la falsedad del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa. Es decir, aquí se está ya sancionando no al facultativo solamente, sino que a cualquier persona que incurre en las falsedades del artículo 193. En cualquiera de los casos de los numerales 1 a 7, y ahí, bueno, ahí va a existir la discusión, ¿no es cierto?, si es que el particular puede cometer la falsedad ideológica, a las cuales ya nos referimos en la clase anterior, pero en todo caso la ley no dice nada, así que en teoría sí, también podría sancionarlo por una falsedad ideológica. Porque la ley está hablando del artículo 193, incurrir en falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez. Cualquier persona, incluido el facultativo. Por eso que se han parado un poco estas licencias médicas, porque como todo el mundo sabe, hay licencias médicas que se le otorgan a la gente de manera justa, pero hay otras, como se llama, que no lo son. No son licencias médicas justas. Estamos hablando de casos en que estas licencias médicas sean sobre enfermedades que no existen. Muchos tipos de enfermedades, ¿no es cierto?, relacionadas básicamente con depresiones, que sirven a las personas a veces para ¿cómo se llama?, para justificar de manera muy frecuente esto. Hay gente que sufre efectivamente, eso es una enfermedad bastante grave, pero hay mucha gente que también se aprovecha. Por eso es que se ha sancionado. Acá en Arica mismo, hace algunos años atrás, sancionaron habían 2 médicos, me recuerdo, salieron en el diario estas cosas todo,
que eran los más famosos con dar licencias médicas. Había como un ranking de médicos que daban licencias médicas. Y en algunas, además, se sancionó al médico por incurrir en esta conducta y además por obtener una remuneración, estipendio, lo que quiera, como quiera llamarse, es decir, cometía además una especie de otro delito. Cohecho. Si el que cometiera la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas penas y una multa de 50 a 500 unidades tributarias. Y además con inhabilitación del cargo. De manera temporal, me parece que es la ley. Temporal. Entonces, de nuevo se está refiriendo al facultativo y le está imponiendo más pena que si es otra persona. ¿No es cierto? Y el último inciso se refiere a la reincidencia. En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa y también se aumenta la multa. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? El verbo rector es librar en el sentido de falsear, de emitir, etc. Certificación falsa de enfermedad o lesión. El artículo siguiente, el 203, aquí sanciona ya no al facultativo, sino que sanciona al empleado público. El empleado público puede ser facultativo o no. Vimos los casos, ¿no es cierto?, acá, en que el empleado público ¿cómo se llama? Acá está estableciendo precisamente que el sujeto activo es o debe ser un empleado público. Y lo sanciona cuando libra certificación falsa de méritos o servicios, de buena conducta, de pobreza o de otras circunstancias semejantes de recomendación. Y lo sanciona solamente con una multa. Aquí se sanciona al empleado público que libra certificación falsa de méritos, de lo que estábamos conversando. Méritos. Buen trabajador, y a lo mejor ni lo conoce, ¿no es cierto? O servicios, lo mismo, irreprochable conducta. Hay casos que se dan, de la época que yo le hablo, se dan certificados de ¿cómo se llama?, de buena conducta. Se decía que la persona era intachable, que sea, a algunos que ni siquiera conocían, que eran la mayoría, porque eran muchos los que pedían estos certificados, y resulta que tenía estas anotaciones prontuariales, pues, la persona. Se sanciona al empleado público que librare certificación falsa de méritos o servicios, de buena conducta, de pobreza o de otras circunstancias semejantes de recomendación. Está clarito lo que le digo. Y así se llama. Me voy a conseguir una recomendación del diputado tanto o del senador tanto. Así lo llamaba, en la época que yo le estoy hablando. La ley está hasta utilizando la misma expresión común que se utilizaba por todo el mundo para obtener este tipo de certificados de méritos, servicios, buena conducta, de pobreza o de otras circunstancias semejantes de recomendación. Entonces acá también se sanciona al empleado público que librare certificación falsa, ¿no es cierto?, de esto, con una pena pecuniaria. Ahora, si el empleado público comete el delito abusando de su oficio, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Lo mismo que en el caso anterior, el artículo anterior, que el 2002. Si da esta certificación falsa de méritos o servicios, de buena conducta, de pobreza o de otras circunstancias, abusando de su oficio, entonces en ese caso comete el delito del artículo 193, número 4. Tiene asignada hasta pena de presidio mayor en su grado mínimo. Entonces,
Ahora es complicado dar estos certificados. Antes, cuando no existían estas normas, no pasaba nada. Ahora es complicado. Enfrentar, ¿no es cierto?, una investigación que puede llevarlo a obtener una pena uno de 10 años, ¿no es cierto?, es complicado. Bien, ahora está sancionado. Pero si esta certificación falsa de mérito servicio, de buena conducta, de pobreza o de otras circunstancias semejantes de recomendación, no la expide un funcionario público, si tampoco un facultativo, que también está sancionado en otro artículo, sino que les pide un particular cualquiera, se trata de una conducta atípica, no hay sanción. Es decir que ustedes, a título particular, pueden otorgar estos certificados y mentir al respecto, porque el particular que miente no está sancionado como regla general en nuestra legislación penal. Es decir, la ley especialmente sanciona al particular que miente. ¿Y por qué? Por lo que hemos dicho en muchas oportunidades. El particular no está obligado a decir la verdad. Por eso que los documentos emitidos por los particulares no hacen fe a priori. No hacen fe a priori. Si se cumplen ciertas exigencias, sí, ¿no es cierto? Van a hacer fe como que si fueran instrumentos públicos. Pero así, sin cumplir exigencias, las exigencias que se dan a la ley, no hace fe a priori. Luego el artículo 204. ¿A quién sanciona? El que falsificara un documento de la clase designada en los dos artículos anteriores, ¿no es cierto?, las conductas que ya hemos visto, será castigado con reclusión menor de su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias. Es decir, aquí ya no habla específicamente, como en el primer caso, del facultativo, y no habla específicamente del empleado público, como en el segundo caso, sino que aquí habla de cualquier persona, por si hubiera quedado alguien afuera. El que falsificar un documento de la clase designada en los dos artículos anteriores será castigado con un certificado, ¿no es cierto?, de cuáles clases. Certificación falsa de enfermedad o lesión o algún tipo de certificado que sirva para hacer una recomendación de buena conducta, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, acá se está sancionando al que falsificare un documento de esta clase, ¿no es cierto? Cualquiera que falsificare un documento de esta clase. Y en el inciso segundo se sanciona también al que maliciosamente usare con el mismo fin de los documentos falsos, de cualquiera de todos los documentos que se señalan en los dos artículos anteriores. El uso del documento falso. Hemos visto cómo se sanciona el uso de otros documentos a través del estudio que llevamos haciendo de todo tipo de falsedad que hemos estado estudiando. Y por último, el artículo 205 sanciona al que falsificar el certificado de funcionarios públicos que puedan comprometer intereses públicos o privados. Aquí entonces estamos hablando de alguien, cualquier persona, que falsifica certificados que debieron haber emitido funcionarios públicos. Es decir, alguien, que incluso puede ser un funcionario público, se hace, si pudiéramos decirlo de alguna manera, como pasar por un funcionario público, ¿no es cierto?, y falsifica certificados de funcionarios públicos que puedan comprometer intereses públicos o privados. La ley habla en general, ¿no es cierto?, que puedan comprometer intereses, dice la ley. Intereses. Interés, ¿no es cierto?, es perseguir algo, ¿no es cierto?, tener interés en algo.
y aquí puede que se trate de el Estado o privado que pretendan algo con esos certificados. Entonces se está falseando la intervención de un funcionario que no existe en la emisión del certificado falso. Conducta que puede cometer cualquiera. Digamos que alguien, por ejemplo, falsea un documento, un certificado de un intendente, de un gobernador, de un seremi, de cualquier autoridad pública, de un juez, de todos los poderes del Estado. La ley solamente habla de falsificar certificados de funcionarios públicos. Funcionarios públicos. No utiliza otro apellido. Solamente se refiere a los funcionarios públicos. Entonces puede tratarse de cualquier funcionario público de cualquiera de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el objetivo es, o sea, no el objetivo, sino que la finalidad que se logra es comprometer intereses de públicos o de particulares. Claro, ¿cierto? Va a haber en el fondo un perjuicio en contra del interés público o contra el interés del particular. Un perjuicio. Eso va a haber que analizarse en el caso concreto de que se trate, dependiendo del certificado de que se trate, de lo que hemos visto. Y también se sanciona en el inciso segundo si el certificado ha sido falsificado bajo el nombre de un particular. Ahí puede tratarse de un particular, pero puede tratarse también de un funcionario público que lo ha falsificado bajo el nombre de un particular. Si la ley está cubriendo todas las posibilidades. Si el certificado ha sido falsificado bajo el nombre de un particular, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo. En su grado mínimo. Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, una serie de figuras de falsedad documentaria en las que participan como sujetos activos no solamente personas específicas, facultativos, por ejemplo, empleado público, sino que también cualquier persona. E incluso se sanciona al que hace uso de este documento con los mismos fines de la ley. ¿Cuáles fines? Con los fines que pretende la falsificación. Entonces, ahí tenemos más o menos explicados estos dos grupos, ¿no es cierto?, de falsedades que sancionan desde los artículos 199 hasta el 205, es decir, el párrafo sexto de este título cuarto. ¿Cuáles dos grupos? El que se refiere a la falsificación de pasaportes o portes de armas, por un lado, y por el otro, que es el que acabamos de ver, el que se refiere a la falsificación de ciertos certificados. De ciertos certificados. Bien. ¿Qué nos corresponde comenzar a estudiar ahora? El párrafo séptimo. ¿Cómo se llama este párrafo séptimo? De las falsedades vertidas en el proceso y del perjurio. Aquí han habido algunas variaciones, ya hace algunos años, pero han habido algunas variaciones, porque las modificaciones vienen desde el 2005. 2005, han habido después, antes hubo variaciones en el 96, hubo variaciones en el 96 y el 2002. Han habido variaciones en los últimos años.
Si tomamos en cuenta que el código es de 1875, ¿no es cierto? Entonces, los últimos 15 años que hayan variaciones es, digamos, algo relativamente nuevo. ¿En qué han habido variaciones? Básicamente, en que ahora se considera no solamente a los testigos, sino que conjuntamente con ellos se considera a los peritos y a los intérpretes. Entonces, es respecto de todos estos, la amplitud del sujeto activo. Perdón, jugo de manzana. Así que ustedes dentro ¿cómo se llama? De las de los apuntes que les remitimos, ¿no es cierto? Van a tener que ir haciendo algunas adecuaciones. Porque acá, por ejemplo, en el apunte se habla que en este párrafo se legisla respecto de la acusación o denuncia calumniosa y presentación en juicio de testigo y documentos falsos. ¿Sí? Se saltan los peritos e intérpretes. ¿Por qué? Nosotros empezamos a hacer estos apuntes por ahí por el 2000 más o menos, o 2002 por ahí, ¿no? Así que, y creo que los terminamos el 2005. Así que, claro, hay algunos atrasos. Pero ustedes, con su código al día, que pueden ver, ¿no es cierto?, ahí en la biblioteca del Congreso, ¿no? Entonces van corrigiendo todo esto. Más que corrigiendo, van poniendo al día. Estos delitos, se dice acá, lesionan bienes jurídicos de diversa naturaleza. Básicamente, la fe pública. Se trata de falsedades, ¿no es cierto? De falsedades que cometen normalmente funcionarios públicos. Y además, también se lesiona la actividad judicial, ¿no es cierto? Se pone en duda la actividad judicial. Claro, cuando se falsifica algún documento por alguna de estas intervinientes, no es precisamente el término procesal penal actual, pero un participante, digamos mejor, de algún proceso penal, testigo, perito o intérprete, ¿qué es lo que va a ocurrir en definitiva? Va a ocurrir que se le va a entregar al juez un dato falso. Un dato falso. Si un testigo falsea sus declaraciones, si un perito falsea su informe, o si un intérprete falsea su interpretación, es decir, lo que le está diciendo una persona, que puede ser un imputado o un testigo, o también un intérprete, porque está falseando, ¿no es cierto?, se está refiriendo a los intérpretes de idioma, básicamente. También puede haber intérpretes de señas, pero básicamente de idioma. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se le está entregando un dato falso al juez. Y el juez es el que tiene que dirimir, ¿no es cierto?, la causa, la contienda. Entonces va a dictar una sentencia basada en un dato falso, que a lo mejor hace que la sentencia sea injusta, ¿cierto? A lo mejor va a ser formalmente lícita, pero ideológicamente ilícita. Como los casos que se mencionábamos hace alguna clase atrás, respecto de si se puede cometer por un particular, ¿no es cierto?, la falsedad ideológica. Y nosotros hablamos del caso de cómo a través de inducir a error al juez a través de las bases del remate, podía, ¿no es cierto?, el juez dictar una sentencia formalmente legítima, pero en el fondo era ilegítima. Y acá lo mismo, si un testigo, un perito o intérprete, que son particulares muchas veces, alguien lleva, ¿no es cierto?, a profesionales destacados a que declaren como peritos. Y declaran como peritos, pero son particulares. Y si ese perito está mintiendo, está entregando un dato falso que va a llegar a dictar una sentencia basada a lo mejor en ese dato, porque los antecedentes del perito a lo mejor son excelentes. ¿Entiendes?
Entonces, se puede estar incurriendo en una falsedad ideológica cometida por un particular, llevando a un funcionario público a cometer la misma falsedad ideológica, aunque sea inconscientemente, ingenuamente. En las legislaciones más modernas, estas conductas aparecen descritas entre los delitos contra la administración de justicia. Claro, porque lo que resultan afectados directamente son, ¿no es cierto?, no los tribunales, sino que son los que recurren a los tribunales en demanda de justicia, porque ellos son los que reciben la sentencia injusta. Porque es la actividad judicial y el bien jurídico verdaderamente lesionados, se dice. Entonces, tal vez debería ser un delito en contra de la administración de justicia. Bueno, ahí anda circulando, ¿no es cierto?, un proyecto de reforma al Código Penal, y ahora con esto de la pandemia y todas las cosas que están pasando, la crisis antes de la pandemia, de las protestas, etcétera, parece que han quedado muchas cosas de lado. Esperemos que en algún momento se retomen para bien de la gente. Mientras que en nuestro código aparecen dentro de los delitos que atentan contra la fe pública, como dijimos al comienzo, delitos que atentan contra la fe pública y contra la actividad judicial también, y contra otros bienes jurídicos también, contra los intereses de los particulares, el que resulta afectado en el juicio que se dictó basado en un antecedente falso, que normalmente va a ser un particular, también puede ser el Estado. También el Estado puede ser parte en todo tipo de juicio. Claro, el Estado como persona jurídica no podría ser objeto de algún juicio respecto a algún delito, ¿no es cierto?, que tenga que ver con delitos que no se pueden imputar a las personas jurídicas, ¿no es cierto? A pesar de que hay ciertas legislaciones, incluso la nuestra, que contiene delitos contra personas jurídicas, pero normalmente son personas jurídicas privadas. ¿Cuáles personas jurídicas privadas? Las sociedades. O incluso en algunas legislaciones, como la legislación japonesa, hay un alumno que hizo, que ahora es fiscal hace mucho tiempo, que hizo su memoria de prueba, que me tocó a mí ser profesor guía, donde se citaba a la legislación japonesa como muy avanzada en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí se sanciona también a personas que son privadas, pero personas colectivas, sociedades, que pueden cometer ciertos delitos, no todos los delitos, que es uno de los grandes problemas para poder sancionar a las personas colectivas. ¿Cuáles delitos pueden cometer estas personas colectivas? No podrán cometer una violación, ¿no es cierto? No podrán cometer un homicidio. Eso lo pueden cometer los participantes de la sociedad, pero no la sociedad colectiva. Bien, en algún momento nos referiremos a las personas colectivas. De paso, evidentemente, porque acá estudiamos los tipos penales. Entonces, ¿qué tipo de delitos o de grupos de delitos se legislan acá? 4 grupos de delitos: la falsedad testimonial, la falsedad pericial y la falsedad del intérprete. En los artículos 206 hasta el 209. También se sanciona el perjurio en el artículo 210. Luego se legisla respecto de la acusación o denuncia calumniosa en el artículo 211, y ahora se agregó un artículo en el 212 que señala sanción para aquellos que incurran en algún tipo de falsedad en la declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por la ley.
Declaración prestada bajo juramento o promesa, exigido por la ley. Esto por esa cuestión de algunos que tienen que jurar y otros que prometen, y en algún momento nos hemos referido a esta tremenda diferencia que existe, porque yo, si juro, quiere decir de que yo voy a tener que cumplir el juramento, mientras que si prometo, después puedo cuestionar mi promesa, porque yo a lo mejor prometo una cosa hoy día y después la analizo mejor y digo, mire, no, ¿sabe qué? Lo que prometí no vale, así que no me van a poder sancionar. No es lo mismo. Entonces, 4 grupos de delitos. Vamos a comenzar por el primer grupo de delitos. La falsedad testimonial, la falsedad del perito y la falsedad del intérprete. Vamos a estudiarlo a partir de la falsedad testimonial, porque muchas de las explicaciones respecto del testigo también se aplican a los peritos y también se aplican a los intérpretes. De repente, a lo mejor en algún tipo de cuestiones bien específicas vamos a referirnos a cada uno de ellos en particular, si se dan los casos. Pero en general se los ve juntos, porque es casi lo mismo. Es decir, uno falsea su declaración, otro falsea su peritaje y otro falsea su interpretación. Sea como la traducción de un idioma o de un lenguaje de señas u otro. El falso testimonio, entonces. Este delito se relaciona íntimamente con las inhabilidades y el juramento de testigos. Presupone una violación a principios éticos, depende de una tendencia en nuestra naturaleza humana que nos lleva a mentir, ya sea por acción o por omisión. Claro, se puede mentir falseando los hechos expresamente, ¿no es cierto?, a través del habla, ¿no es cierto?, pero también se puede mentir de manera indirecta, si pudiéramos decirlo, oblicua, sin ni siquiera hablar. Cuando uno sabe los hechos y se los calla. No cuando los distorsiona, porque si hablando los distorsiona, entonces ahí está expresamente, ¿no es cierto?, falseando los hechos. Pero a lo mejor los conoce y se calla. Se puede callar por muchas razones. Por ejemplo, la gente que uno ve en los programas estos que se hacen de los aeropuertos, de diferentes fronteras, etcétera, uno ve que cuando sorprenden a un burrero que se le llama, o mula que lo llaman ahora, bueno, tiene un montón de nombres, lo sorprenden con la droga y normalmente esta gente no dice nada. Prefiere ir, hay países que tienen penas altísimas, no sé si las cumplirán como están en el papel, es decir, en la ley penal que sanciona a los traficantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, una persona que lo pillan con un porcentaje X de droga, básicamente cocaína, dependiendo del kilo, del número de kilos, puede entrar con un presidio, para nosotros, prisión le llaman ellos, de 10 a 30 años. Imagínense. Y no habla. Cuando, ¿no es cierto?, la policía primero y el fiscal después les dice que se aportan antecedentes para perseguir a la organización que les entregó la droga, se aportan esos antecedentes que lleguen a buen éxito la investigación, ¿no es cierto?, y van a conseguir la atenuante de colaboración, ¿no es cierto?, de colaboración con la justicia. Prefieren callarse por miedo. Pero se está faltando la verdad, más allá de las razones, ¿no es cierto?, que serán muy entendibles. Hay otros casos en que se callan, aunque la razón no sea tan importante. Muchas veces por comodidad, ¿para qué me voy a meter el lío? De repente voy a declarar
y en vez, ¿cómo se llama?, de perseguir al delincuente, me van a salir persiguiendo a mí. Por ejemplo, ustedes encuentran a una persona en la calle, herida o maltratada, ¿no es cierto?, con lesiones de alguna gravedad o no de gravedad, pero normalmente si tiene más gravedad, peor, y ustedes, buen samaritano, la llevan, ¿no es cierto?, a la clínica, al hospital, etc. Y si se muere esa persona, y ustedes la llevaron, lo empiezan a perseguir a ustedes. Muchos casos de muerte sospechosa. Eso nosotros lo estudiamos en medicina legal. Cuando viven dos personas, un matrimonio solo, ¿no es cierto?, y muere de manera sospechosa alguien. Sospechosa quiere decir repentina, por ejemplo, no estaba muy enfermo y se murió. Sí, a lo mejor después se le hace la autopsia y le dio una trombosis o qué sé yo, y se establece que hubo una enfermedad que lo llevó a la muerte repentina. Bueno, pero si no, ¿quién es el principal sospechoso? La otra persona, que puede ser normalmente el marido o la esposa, o la pareja, como se llama ahora. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no colabora porque, bueno, aquí no estamos hablando ni de agradecimiento, porque esto no lo agradece nadie, ¿cierto? Entonces, razones para mentir de manera oblicua hay muchas. Hay muchas. Diríamos que la más ocurrente o recurrente, esa, mejor no me meto en lío. Este es un delito de común ocurrencia. La naturaleza humana tiene tendencia a la mentira. A la mentira. Y muchas veces se miente ni siquiera porque uno quiera mentir. Se miente porque se equivocó al apreciar los hechos. Me recuerdo que nosotros en la clase de Derecho Penal, cuando me tocó estudiar a mí el ramo, con el profesor Sergio Politov, me acuerdo que nos citaba, el profesor Politov hablaba 5 idiomas, creo. Habían varios profesores que hablaban varios idiomas. Se había doctorado incluso en Alemania y en Italia, con las más altas calificaciones, igual que Bustos, también de Derecho Penal. Me acuerdo que citaba un caso que habían realizado en una universidad de esta que había estudiado él, en donde habían hecho una parodia con los alumnos, sin que estos supieran, en la que entraban algunas personas a la clase de repente y una de esas personas se llevaba algo de la sala, algo que pudiera transportar. Yo no entraba con una pistola, que era de juguete, pero parecía una pistola de verdad, y salían arrancando de la sala ahí en la universidad. Y hacían y todos se quedaban como paralizados, los de la sala donde habían entrado, ¿no es cierto? Y bueno, los que estaban de acuerdo, que estaban afuera, ¿no es cierto?, los guardias salían desde algunos lugares como persiguiendo. La cuestión es que se arrancaban, terminaban arrancándose las personas. Entonces después, a los alumnos del curso que habían sufrido el robo, supuesto, se les empezaba a interrogar respecto de las características que tenían los participantes en eso. Supongamos que habían sido 4, 5, una cosa así, es lo que me recuerdo. Y la diversidad de opiniones respecto de cada uno de los participantes era increíble. Porque no todo el mundo aprecia las cosas de la misma manera. O al menos respecto de algunos de los individuos. Por muchas razones. Se equivocaban hasta en el número de los participantes, por eso que colocaron varios, si hubiera sido uno era más fácil. Hasta en el número. Por eso que colocaron, no sé, 4, 5, 6, no me acuerdo quiénes eran los asaltantes. ¿Cuántos? Y unos decían 4, otros decían 3, otros decían 5. De partida en el número. Después si eran todos hombres o había alguna mujer.
Y para qué decir en las características personales y en las vestimentas, ahí donde era la mayor cantidad de errores. Claro, además por diferentes razones. Primero, el grado, ¿no es cierto?, de miedo que recibe cada persona. No todas las personas, a no todas las personas se les provoca el mismo miedo. No todas las personas estaban atentos a eso. Serían algunos, no sé, estaban más concentrados en lo que estaban haciendo en el curso, en su materia, qué sé yo, que como que no alcanzaron a darse mucho cuenta. Y todo esto fue rápido el asunto. Claro, si se hubieran, para hacer el ejemplo, ¿cómo se llama? Esta película, se hubieran quedado media hora y, claro, todos se habrían dado cuenta al tiro, pero esto fue rápido, ¿no? Así es. Entonces muchas veces se miente sin querer mentir. Y lo que es peor, mucha gente saca conclusiones sin tener los elementos para sacar una conclusión correcta. Entonces, hay muchas formas en que la verdad se distorsiona. Y esto es lo que tiene que saber sopesar el que resuelve, o sea, el sentenciador, en cualquier tipo de juicio. Aquí decimos que este es un delito de común ocurrencia, por lo que la ley se debe enfrentar al problema de descubrir la verdad, reconstruir la verdadera historia acerca de lo que pasó. Claro, de eso se trata la labor que tiene que hacer el juez. Descubrir la verdadera historia de lo que ocurrió. Descubrir la verdadera historia de lo que ocurrió. Me recuerdo que cuando todavía no se iniciaba la reforma procesal penal, o sea, es decir, no estaba, como se llama, iniciada en el año 2000, o a lo mejor recién iniciada, pero todavía no iniciada en Arica, me recuerdo que los ideólogos de esta famosa reforma procesal penal actual vinieron, sobre todo uno de los más importantes, Cristian Riego. Y me recuerdo que en esa época, dentro de las muchas cuestiones que nos decían, era que esta posibilidad de reconstruir la historia en los términos del código actual tenía que ser más realista. Perdón. ¿Realista en qué sentido? En el sentido de compararlo con la reconstrucción que pretendía el Código del Procedimiento Penal del sistema antiguo, en donde según ese código la idea era reconstruir toda la verdad que se pudiera. Toda la verdad, si es posible, toda completa la verdad. Y entonces se decía que había que ser más práctico. Ahora había que averiguar la verdad que se podía averiguar nomás. Y la que no se podía averiguar, bueno, mala suerte nomás. Pero por otro lado, se exige, ¿no es cierto?, que el juez no tenga duda razonable. Duda razonable. Entonces me parece que hay una contradicción ahí. Porque si el juez, para poder condenar, no tiene, al menos en materia penal, no tiene que tener ninguna duda razonable, esto quiere decir, desde el punto de vista de la investigación, que tiene que ser lo mejor que se pueda. Y por eso es que los procesos penales, a lo mejor una parte tiene para probar un hecho, normalmente el interviniente, que es un particular, la víctima, a lo mejor tiene 10 testigos o 9 testigos. Y en la audiencia respectiva, cuando se analiza la prueba que se va a rendir posteriormente, esa audiencia que se llama de preparación del juicio oral, donde como que se filtra la prueba, ¿no es cierto? Entonces ahí el señor magistrado es el que va viendo qué prueba le parece a él que es importante o no a la finalidad.
Y si ustedes tienen 12 testigos y el juez cree que con 2 o con 3 basta, dice no, oiga, pero yo tengo 12. No, pero es que con 2 basta. Y a lo mejor después a esos 2 o esos 3, ¿no es cierto? La parte contraria, que es hábil o qué sé yo, a lo mejor lo desacredita con el interrogatorio. Porque ya en la audiencia de preparación del juicio oral, la parte contraria se fue preocupando de que quedaran testigos, ¿no es cierto? Primero que quedaran menos testigos. Estoy hablando del defensor. Primero que quedaran menos testigos. Y los testigos que quedaran fueran los testigos que creía el defensor que eran más propensos a su defensa. No porque eran los testigos, ¿cómo se llama?, tontos, ni vendidos, ni nada, sino que porque a lo mejor los testigos eran menos capacitados intelectualmente, o ellos sabían que no habían podido apreciar mejor los hechos, etc. Pero el juez dice, no, a mí me basta con 2 o 3. Y en otros casos, el juez puede admitir a más de 100 testigos que ni siquiera son de los hechos, que se llaman testigos de contexto, como ocurrió, como se llama, en el caso de la Quintrala. La Quintrala. Es decir, básicamente la condenaron por los medios, antes de que se dictara la sentencia. Sí, porque es mala, ¿no es cierto? Es pesada, era fea, la tenía todo. Y ahí, por ejemplo, testigos de contexto. ¿Usted conocía? Sí, la conocí cuando era niñita. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía? Le pegaba a la muñeca. Le tiraba el pelo a la muñeca e incluso le sacó un mechón de pelo una vez a la muñeca. Testigo de contexto. Entonces, nada, es mala. ¿Y qué conoce usted de esta persona que contrató? Ah, no tengo idea yo. ¿Y cómo ocurrió el homicidio de la... Ah, no, eso no lo vi. Yo sé que era muy mala. Y ahí el juez, en la audiencia de preparación del juicio oral, yo no tengo nada que ver con el juicio de la Quintrala, entre paréntesis, que hay otros también, pues yo me acuerdo de ese porque ese salió en la televisión incluso. Y ahí se hizo famoso uno de los fiscales que después renunció y que ahora es opinólogo, va a los programas y parece que también tiene como se llama, intención de dedicarse a la política. Ahí se hizo famoso con ese juiciecito. Más de 100 testigos de contexto. Y en otros, que son presenciales, pero el juez considera, no, mire, con 3 está bueno. Usted tiene 12, pero con 3 está bueno. En el Código de Procedimiento Civil, por lo menos la ley, dice que solo se pueden presentar hasta 6 testigos por cada punto de prueba. Imagínense ustedes que en el procedimiento civil, los bienes jurídicos que se resguardan son la fe pública, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, son importantes. Pero acá hay más importante, porque se está resguardando, ¿no es cierto?, la libertad de la persona. Y sin embargo el Código de Procedimiento Civil por lo menos le dice, usted puede presentar hasta 6. Y si yo presento 6 por cada punto de prueba, me reciben los 6. Y en materia penal el juez, si tengo 12 testigos para probar un hecho, y al juez le parece que son muchos, me deja 3 nomás, o 2, o 4. Pero no me recibe los 12. ¿Hay coherencia? ¿Hay coherencia? No sé. Ustedes opinen. De eso se trata un alumno de Derecho, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier caso, de lo que se trata es de eso, de reconstruir los hechos. No se trata de que sea más cómodo para el fiscal, para el defensor o para el juez. Se trata de reconstruir lo mejor que se pueda la historia de los hechos. Por eso que hemos llegado a lo que estamos ahora, antes de la pandemia, que solamente prácticamente a los únicos que se condenan son a los delincuentes flagrantes. A los delincuentes flagrantes. Prácticamente. Unos tráficos que los pillan con la droga, muchos son soplos de los mismos traficantes para cumplir con una cuota, ¿no es cierto?
algunos robos, cuando lo pillan se cayó, se cayó del techo el ladrón y después no pudo subir al techo. Ya el otro día lo pilló la policía porque tuvo que pedir auxilio porque estaba encerrado hacía como 2 días y no tenía agua. Esos son los casos. Pero ¿qué caso que haya que investigar se resuelve? Ahora, por ejemplo, de los tantos que hay, de los tantos, ni siquiera de acá de Arica, ese caso que se ha alargado, ¿cómo se llama en la investigación? De esta niña que desapareció ahí, que hasta hay una filmación de la última parte cuando va caminando, ahí en Santiago. Que cómo se llama, que un expololo, no sé qué cuestión, hizo la denuncia, después que hay unos malos, hay uno que está preso, y que ahí me late que se está demorando esto, porque me late que se va a ir todo al suelo. Porque donde llegaron a ¿cómo se llama?, a establecer que está el cuerpo, ya habían estado no sé cuántas veces antes y no habían encontrado nada, a nadie se le había ocurrido. Y de repente, ¡pum!, alguien les dijo, ¿cómo se llama?, que dónde estaba el cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama?, no hay investigación acá, como lo he dicho tantas veces, aquí no hay Scotland Yard, no hay FBI, no hay esas investigaciones. Claro. ¿Por qué? Porque ahí la policía, ¿no es cierto?, está establecida de manera diferente. Si ustedes se fijan, esto no es cuestión de política, si ustedes se fijan, tomen cualquier país serio, que son los mismos de siempre. Ahí la policía empieza, ¿no es cierto?, a una cierta edad, haciendo los cursos de la policía, y se empieza por lo más fácil. Empieza con los carabineros que andan poniendo parte al tránsito. Después el que quiere, ¿no es cierto?, ingresar a otra unidad por qué sé yo, a la unidad de droga, a la unidad de homicidio, a la unidad de delito económico. Ahí va ingresando a las diferentes unidades y va dando exámenes, porque además es una cuestión propia, ¿no es cierto?, de que le nace para seguir avanzando mejor. No es solamente una policía donde le dicen, oiga, usted tiene que hacer esto, vaya a pasar parte. Y pasan parte el día domingo, por ejemplo, a la gente cuando salen a pasear y está el control ahí, ¿no es cierto? Y después el resto de la semana no se cometen infracciones. Es decir, si uno empieza de lo más mínimo se da cuenta que está todo mal hecho. Claro, uno podría decir, oye, qué criticón este profesor. Es la realidad. Ahora, si alguien se molesta porque las cosas se dicen con su nombre, bueno, así es. Y si no, que se demuestre lo contrario, tal como en los juicios. Nadie es culpable mientras no se dicte sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Y deja de ser culpable cuando se demuestra que no lo es. En otros países, además de las inhabilidades, que son precauciones establecidas por el legislador, se cuenta con medios mecánicos o químicos para buscar la verdad, como el detector de mentiras y el pentotal sódico o suero de la verdad. Claro, en otros países hay estos sistemas, ¿no es cierto?, que no son infalibles, no son 100%, pero ayudan. Estos medios mecánicos, por ejemplo, de someterse, ¿no es cierto?, a la prueba, que le van haciendo preguntas, ¿no es cierto?, y uno va respondiendo, uno como imputado, ¿no?, o como testigo eventualmente, si quiere someterse. Ayuda. ¿Por qué? Porque hay profesionales. El profesional sabe, ¿no es cierto?, cuando hace tal pregunta, qué rictus adquiere la cara, los ojos, qué sé yo, las cejas, cómo mueve las manos, cómo las puso, cómo se sentó, etc. Está, ¿cómo se llama?, preparado para eso. Son psicólogos, con diferentes cursos, etc. ¿Sirve? Sirve. No es 100%, no es 100%, pero sirve. Por lo menos se dan cuenta de si están, ¿cómo se llama?,
diciendo la verdad o no. Perdón. Don Manuel, le voy a abrir que soy fruto de la grabación de la clase. Perdón, tuve que ir a abrir la puerta. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, medios mecánicos para averiguar, ¿no es cierto?, someterse a la prueba de la verdad. Y también hay químicos como este pentotal sódico o suero de la verdad. Son ciertas sustancias químicas que, según la experiencia de los psiquiatras, ¿no es cierto?, básicamente, y en este caso, que se le administre una sustancia, la persona tiene la tendencia a decir la verdad bajo estas circunstancias, ¿cómo se llama?, de actuación bajo esta droga, ¿no es cierto? Es una verdadera droga el pentotal sódico. Entonces, existen algunas cuestiones para impedir esta tendencia que tenemos los seres humanos de mentir, de agregarle cosas a lo que sabemos. ¿Para qué vamos a hablar de ejemplo? Porque de repente la gente se ofende, ¿no es cierto? Determinados grupos de personas que dicen que nosotros somos habladores, pero son los otros los habladores, etc. Pero hay gente que, no sé, tiene esa tendencia. Si sabe que una persona, por ejemplo, le preguntan, oye, ¿supiste qué hizo Juan tal día? Y sabe que fue al cine, no solamente le dice que fue al cine, sino que le dice, mira, fue al cine, pero parece que también fue a ver a la ex mujer y se juntó con los niños y le empieza a agregar. Y a lo mejor el otro ni siquiera fue a ver a la ex mujer, etc. Así, la tendencia de uno a agregarle cosas a las cosas. Y ese es el problema para el sentenciador. Tiene que averiguar bien. Entonces, ¿qué métodos existen para evitar los falsos testimonios? Están primero las inhabilidades, que tienen por objeto impedir que el testigo declare. O, si no se logra impedir que el testigo declare, tal vez se logre que el juez le otorgue menor mérito probatorio del que el testigo pensaba que iba a obtener, o la parte que lo había presentado. Entonces, a través de las inhabilidades se pretende eso. Impedir la declaración o bajarle el valor probatorio, ¿no es cierto?, a la declaración. Después está el juramento. En esta materia andamos mal, porque el juramento, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ética. ¿Cómo se llama? Y la manifestación externa de la ética son los valores. Y un valor que tenemos nosotros como seres humanos, es como se llama la honestidad. Ser honesto. Y nadie puede decir que estamos viviendo una época de poca honestidad. Se es poco honesto en todo. No hay mucha honestidad amorosa, por decir algo. Como que se ha ido perdiendo. Es más fácil cambiar de pareja, parece. ¿Para qué decir en la honestidad en relación con el patrimonio? ¿Cómo puedo obtener más patrimonio? Ustedes ven, pues, ¿no es cierto?, todas las injusticias que hay. Todas estas injusticias tienen que ver con las personas, básicamente, no tienen que ver con los principios del capitalismo. El capitalismo tiene principios muy sanos.
pero desgraciadamente nosotros los seres humanos le torcemos siempre la nariz, decían en mi época los profesores, le torcemos la nariz a los principios, o a la ley, incluso cuando están los principios manifestados en la ley. Por ejemplo, los bancos. Los bancos, cuando prestan plata, ¿tienen derecho a cobrar un interés? Perfecto, pero cobren un interés decente. Y cuando un particular lleva plata al banco, páguenle un interés decente. Páguenle un interés decente. ¿Cómo es posible que el banco, cuando le presta a uno 1.000.000 de pesos, le cobre el 3%? El 3%. O sea, de 1.000.000 de pesos, el 10% son 100.000. Y el 3% son 10.000, ¿no es cierto? 10 por 3, 30.000. ¿Ah? Ya. Y al particular, en vez de pagarle el 3%, cuando él lleva platita al banco, ese 1.000.000 de pesos, le pagan el 0,0 y tanto. El otro día una amiga me contó que había tenido que vender un departamento por problemas, qué sé yo, de lo que están pasando ahora, y lo vendió en 50 millones. Y llevó la plata al banco, y ¿saben cuánto le dan? No sé si estará mintiendo mi amiga, pero yo creo que no está mintiendo. En el banco por los 50 millones, ¿saben cuánto le dan a 30 y tantos días? 15 lucas por 50 millones. Entonces, ¿es sinvergüenzura o no es sinvergüenzura? Sinvergüenzura con mayúscula. Sinvergüenzura con mayúscula. Otro ejemplito. A usted, a todos los funcionarios públicos y a todo el mundo particular, qué sé yo, que esté en una ISAPRE, la ISAPRE le descuenta religiosamente, ¿no es cierto?, por el plan que tiene la persona. Correcto, ya una sinvergüenzura lo que cobra, pero bueno. Y ahora, encima, para que ustedes se vayan a hacer cualquier examen de lo que sea, resulta que no pueden entrar a la... Porque está cerrada la clínica que atiende la ISAPRE. Ya no hay personal prácticamente. O sea, no pueden ustedes ir en persona corriendo el riesgo de enfermarse con el coronavirus. O sea, ni siquiera pueden correr el riesgo para poder sacar su bono para el examen. Y después lo quieren hacer por internet y está la página, no entran, pero ni con un hacker. ¿Qué es lo que es eso? Que no quieren que uno se haga el examen para no pagar la parte que le corresponde al ISAPRE. Y a lo mejor alguien que no se pudo hacer el examen se murió. ¿Es sinvergüenzura? Claro. ¿Tiene que ver eso con los principios del capitalismo? No. ¿Entienden? Entonces, no es que uno sea capitalista acérrimo, ni neoliberal, ni nada, pero la economía social de mercado, ¿sí? Que haya intervención del Estado, es correcto. Pero la sinvergüenzura anda por todos lados. Anda por todos lados. Entonces, el juramento aquí se trata de enfrentar al testigo con su conciencia. Y ahí es donde ya estamos mal, porque la conciencia que tenemos ahora deja mucho que desear. Deja mucho que desear. En general, digo, siempre están las excepciones. Siempre hay cosas buenas. Antes lo que se suponía que tenían mucha conciencia, parece que en algún momento la perdieron. Específicamente el clero. Hasta el momento yo no he escuchado a ninguna autoridad eclesiástica en Chile, específicamente, para no meterme con otros países, en Chile, que haya cooperado para encontrar a los que han abusado de los niños. Ahí están, todos callados. Mientras pasa el chaparrón, que puede durar el chaparrón 10 años, 20, 30, no sé. Entonces, si los que se supone que tienen más moral, valores y ética actúan así, ¿qué queda para el resto? Que somos todos los mortales, no los intermediarios con el Señor. Esto no tiene nada que ver con hablar contra una religión X o qué sé yo, porque desgraciadamente hay varios cuestionados. Por ahí hay otros de otras iglesias que
han quedado con la plata, ¿no es cierto?, de los feligreses, se han comprado no sé cuántos inmuebles, o sea que sale en los diarios, pues, en todas partes. Hay que colocar ejemplos de la realidad, y eso es lo que yo hago. Y después están los sistemas científicos o los mecanismos que son los que acabamos de decir, ¿no es cierto? El detector de mentiras y el suelo de la verdad, que en algunos países incluso son voluntarios. Si yo no tengo nada que ver, no tengo miedo a que se sepa la verdad, a lo mejor yo mismo puedo en esos países ir y decir, mire, ¿sabe qué? Colóquenme en el detector de mentiras y colóquenme el suelo de la verdad, uno antes, otro después, o las dos cosas juntas. Yo no participé en esto. Voy a contar lo que sé. ¿Se cuentan? Entonces hay mecanismos para intentar evitar que se falseen los hechos. En este delito en el que no se trata de sancionar a aquel que dice lo contrario de lo que realmente ocurrió, sino que a aquel que dice lo contrario de lo que él conoce diferente y que conscientemente falsea la verdad. Vamos a seguir en la próxima clase, jóvenes. Cuídense.